Régimen de Maduro pide levantamiento de sanciones como condición para dialogar con la oposición. Expertos creen que ese escenario podría reeditarse en Nicaragua. Opositores denuncian que dictadura de Ortega quiere secuestrar la educación superior y adoctrinar a jóvenes universitarios. Y además, maestra de ballet clásico usa la danza para hacer sonreír a niñas de escasos recursos de Lima, Perú. Bienvenidos al podcast ahora de Artículo 66. Les saluda Marlin Balmaceda. Y es Lisbia Chica. Wilmer Benavides da inicio con las principales noticias para este martes 25 de abril del 2023. El inicio de un nuevo diálogo entre la oposición venezolana y el régimen de Nicolás Maduro, eso espera lograr la administración colombiana, liderada por el izquierdista Gustavo Petro. Este martes en Bogotá, representaciones diplomáticas de 20 países se reúnen en el marco de la llamada Conferencia Internacional sobre el Proceso Político en Venezuela. Pero esa idea va con los pies hinchados, según el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo Macfield, debido a la expulsión del opositor Juan Guaidó, lo que según su análisis demuestra que el posible mediador ya eligió bando. Esta cumbre, este foro, como le llaman ahora, conferencia sobre Venezuela, murió antes de nacer, porque al expulsar de manera antidemocrática y violatoria de los derechos humanos a Juan Guaidó, inmediatamente la conferencia sobre Venezuela perdió toda credibilidad y toda legitimidad. Hay que recordar que Juan Guaidó llegó prácticamente en una situación de alto riesgo a Colombia, pensando que Colombia era un país democrático con un gobierno democrático. Esas imágenes me recuerdan a la dictadura de Cuba, Nicaragua o Venezuela, que agarran a las personas que llegan al país y las montan en un avión. Hasta el aeropuerto condujeron los oficiales de migración a Guaidó. Creo que este acto prácticamente parecía el gobierno de Petro como un funcionario de Maduro. Entonces, la cumbre es una cumbre borrascosa y carente de legitimidad que muere antes de nacer. Otro de los tropiezos que enfrenta la propuesta es el condicionamiento del dictador Nicolás Maduro, quien sometió la posibilidad de un diálogo con la oposición a cambio de la descongelación de los $3.200 millones, producto de las sanciones que serían entregadas a Naciones Unidas para destinarlos a programas sociales. Ese escenario, opositores nicaragüenses consideran que a futuro podría repetirse por Daniel Ortega. Maduro, al igual que el caudillo sandinista, son señalados por crímenes de lesa humanidad. Realmente resulta inadmisible que él pueda estar exigiendo primero el levantamiento de sanciones cuando él debería, en primer lugar, dar muestras de que tiene voluntad política de superar o de empezar a superar la crisis enorme de tantos años que hay en Venezuela. Es decir, con tanta gente que ha estado presa política, con tantos venezolanos y venezolanas que han tenido que irse, entonces no puede estar en una situación como que él no tuviera ninguna responsabilidad. Y por supuesto que tiene relación con Nicaragua, porque cabría en algún momento Ortega querer exigir algo similar, sin dejar de perseguir y sin dejar de desmontar el estado policial de hecho que tenemos en el país. Yo pienso que debemos demandar que haya un diálogo fructífero en Venezuela y exigirle a Maduro que dé muestras de voluntad política, ¿verdad? Y exigir el levantamiento de las sanciones no es una muestra de voluntad política. O sea, yo creo que lo que quiere es salirse con la suya, ¿verdad? Sin desmontar la situación persecutoria y violatoria de derechos humanos que se vive en Venezuela. Todo indica que la persecución política selectiva continúa en Venezuela y en efecto Maduro sigue poniendo obstáculos para
para desarrollar esto. Ya vimos que en días anteriores la oposición e incluso el gobierno colombiano le pidieron a Maduro que fijara con claridad la fecha de las próximas elecciones. Pues Maduro, digamos, ha hecho amagos del diálogo, de las elecciones, en fin, muy distinto incluso a lo que ha hecho Ortega, que se ha cerrado totalmente a esta posibilidad. Pese a los intentos fallidos de Venezuela por alcanzar acuerdos desde tiempos de Hugo Chávez, analistas ven todavía más cercana la posibilidad de lograr el fin de la crisis sociopolítica y económica en comparación con Nicaragua, ya que los Ortega Murillo, en lugar de dar muestras de cambio, aumentan la represión contra quienes cuestionan su opresión y deriva autoritaria. El dictador Ortega está en otra liga, es una situación todavía peor porque por lo menos el dictador de Venezuela está haciendo una pantomima de diálogo y está llamando a actores internacionales mediante un supuesto mediador que es Petro. En el caso del dictador de Nicaragua, ellos no han dicho que quieren un diálogo. Lo que han hecho es encarcelar y desterrar gente, e incluso han dicho que van a seguir desterrando gente. Creo que es una situación todavía peor la de Nicaragua, porque hay un factor que marca la diferencia, y es que en Nicaragua no gobierna un dictador, sino que es una dictadura bicéfala, en la que una de las partes es totalmente irracional. Entonces esa es la diferencia. Por un lado, en Venezuela, querramos o no, hay algunos espacios para la oposición. Y como te decía antes, incluso se había establecido esa mesa de negociaciones ya hace tiempo. En Nicaragua lo que vemos es una cerrazón absoluta por parte del régimen. La represión continúa, han aniquilado prácticamente todos los espacios independientes. En fin, hay una dictadura totalitaria, como siempre decimos. Por nuestra parte, nosotros seguimos exigiendo a la dictadura de los Ortega Murillo, acompañados de la comunidad internacional, la liberación de los presos políticos, que ya supera a esta fecha del número de 50. Macfield recordó que Venezuela ha intentado en más de una década 15 diálogos sin lograr acuerdos relevantes, lo que ha desencadenado en una constante desconfianza, en los cuales hasta se condiciona a los actores que participarán en los encuentros, por lo cual ven esas mesas como una alternativa para que la dictadura de Maduro se oxigene. Una de las guerras que ha desatado Ortega y Murillo tiene como foco la educación superior, en su línea por coartar la libertad de pensamiento y alinear a las nuevas generaciones. Ha orientado la aniquilación de casi 30 universidades, la mayoría privadas, las que con más dificultad podría controlar en cuanto al pensum y al método de enseñanza, al igual que al personal contratado. Críticos al régimen afirman que estos hechos y la persecución feroz contra las voces críticas refleja que en Nicaragua no se ofrece ni un presente ni un futuro para los jóvenes, que igualmente remarcan que la desaparición de estas universidades es solo una eliminación de los derechos de los nicas. Esto nos dijo Max Jerez, quien es presidente de la Alianza Universitaria Nicaragüense, excarcelado político y desterrado, además declarado apátrida por la administración orteguista. La dictadura sigue enfocada en cerrar todos los espacios independientes. En este momento estas acciones son acciones que atentan contra la libertad de pensamiento, y en este sentido pues lo vemos en cortar la libertad para que jóvenes o estudiantes no puedan tener acceso a educación fuera del margen de control de la dictadura. Y esto es una forma de ejercer control social. Entonces también hay un poco de insensibilidad porque están limitando el acceso a la educación de jóvenes que viven fuera de Managua, jóvenes que tienen la oportunidad de tener acceso a educación en zonas rurales de ciudades en el norte del país, y pues esto es una acción más, un crimen de lesa humanidad más de la dictadura de Daniel Ortega, que vive
pensando más bien en cómo controlar y mantener el poder a toda costa, y en este caso a través del control y el cierre de espacios independientes de pensamiento. Por su parte, la defensora de derechos humanos y también desnacionalizada Aide Castillo puntualiza que al atacar a las universidades privadas de zonas rurales se niega el derecho a la educación a decenas de estudiantes que ven imposible trasladarse a la capital para cursar sus estudios superiores. La Universidad Metropolitana UNIMED, la Universidad del Norte de Nicaragua y la Universidad Adventista de Nicaragua UNADENIC han sido de las más recientes casas de estudio canceladas por gobernación. El norte es un territorio donde la mayoría de los jóvenes no tienen los recursos para irse a vivir a Managua, a León, donde se concentran las principales universidades. Ya saben ustedes que son regiones donde ni siquiera hay un acceso pues a la seguridad social, porque la mayoría de los campesinos, las campesinas, el empleo informal no tiene acceso a la seguridad social. Entonces el cierre de las universidades privadas y en este caso de la UNN, yo creo que es una bofetada más que el régimen le da a la juventud y al presente y al futuro de Nicaragua. Es una muestra clarísima del pánico que tiene a la juventud y a los estudiantes, porque en la historia de Nicaragua la juventud y los estudiantes fuimos y han sido y son en este momento los lugares donde siempre pues también hay muchísima incidencia en lo que sucede en los entes de las políticas públicas. Y prácticamente esta es una negación de un derecho fundamental como es el derecho a la educación. Tienen que estar conscientes que la dictadura quiere adoctrinarlos hasta donde sea posible y ejercer control social. ¿Para qué? Para decirles solo pueden estudiar aquí, uno, y dos, si haces cualquier cosa que atenta contra la dictadura, entonces te quedas sin derecho a seguir estudiando. Es una forma de controlar a los jóvenes y sobre todo a los jóvenes que tienen ansias de superación. Entonces tienen que estar conscientes de eso y no dejarse someter, no dejarse manipular y no dejarse tener influencia en este tema. Entre las universidades que han sido canceladas figuran la UCAN, Wispan, Universidad Rubén Darío de Carazo, UPOLI, Paulo Freire, Huracán y Vicu. Desde el 2018 a la fecha, más de 3.500 organizaciones han sido eliminadas. Los jóvenes encabezaron las protestas sociales de hace 5 años contra el régimen. La mayor parte de las víctimas mortales responden a ese grupo. Desde este árido cerro ubicado en Lima, Perú, un grupo de niñas practica ballet de la mano de María del Carmen Silva, una ex bailarina clásica que se tomó como misión transmitir a estas adolescentes su pasión por la danza y así aliviar en alguna medida el impacto de la pobreza que viven. Las niñas habitan en el asentamiento San Genaro II. Silva las conoció durante un voluntariado y optó por tomar como misión hacerlas sonreír a través del ballet. Cuando todo es negro, todo es sucio, todo es tierra, llevar ese puntito blanco en esta cosa negra es importante, esa luz. Las pequeñas y su disciplina han dado frutos. 2 de ellas alcanzaron becas para especializarse en ballet clásico en Barcelona, España. Si bien es cierto, yo y Cielo comenzamos un poco tarde el ballet, pero nos esforzamos tanto para poder llegar a tener este tipo de oportunidades. Entonces yo creo que si uno se esfuerza, va a poder cumplir todo lo que se propone. De puntillas y en medio de la polvorera, las niñas siguen soñando y aprendiendo ballet mientras sobreviven del reciclaje y cuentan con una nueva actividad que les hace evadir su realidad y elevar su autoestima. Y estas son otras noticias que usted también debería saber hoy. Un funcionario del sistema penitenciario Jorge Navarro en Tipitapa dijo a Artículo 66 que después de la única visita familiar, el 25 de febrero, que recibió Monseñor Rolando Álvarez, las autoridades del penal han prohibido que el religioso
reciba paquetería y que nuevamente tenga contacto con sus parientes. A los familiares del jerarca no se les brinda información sobre su condición de salud, pese a que constantemente llegan a preguntar por el prelado, y tampoco les han otorgado un carnet de visitas, como sí pasa con otros privados de libertad. El obispo de Matagalpa fue trasladado a La Modelo el 9 de febrero, como represalia por negarse a abordar el avión que significaba el destierro. La justicia de Ortega lo condenó a 24 años y 6 meses de prisión. Harold Antonio Sánchez Moreno, de 33 años, se declaró culpable por el femicidio de su pareja, Tatiana Ninosca Girón Rodríguez, de 21 años, a quien golpeó y estranguló. El crimen ocurrió el 30 de marzo en San Pedro de Lóbago, en el municipio de Chontales. Ante la confesión de Harold Sánchez, la fiscalía solicitó a la jueza Milady Sequeira, de 25 años, de cárcel para el acusado, mientras que la Defensoría Pública pidió que sean 20 años de prisión para el sujeto. Fieles católicos de San Marcos Carazo celebraron la fiesta del patrón homónimo que este 2023 se realiza en el atrio de la iglesia en vez de las calles debido a las restricciones impuestas por el régimen de Daniel Ortega. Bailes tradicionales, trajes coloridos y máscaras engalanaron el comienzo de la conmemoración de las fiestas patronales de esa localidad. Hasta el año pasado, la imagen de San Marcos recorría las principales vías del municipio cargada por devotos. El recorrido incluía el encuentro de las imágenes de los santos Santiago y Sebastián y de la Virgen de Montserrat. Esta vez las imágenes de los santos que acompañarán a San Marcos fueron traídas en camionetas desde las poblaciones vecinas de Jinotepe, Diriamba y La Concepción. El mismo Ortega ha aceptado que ordenó la prohibición de procesiones, supuestamente para evitar provocaciones. La dictadura tiene en prisión a 3 religiosos, incluido el obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez. La tarde del 24 de abril se reportó otro ataque contra la comunidad mayacna Sauni As, en el Caribe norte de Nicaragua. Colonos armados asesinaron al líder indígena Bernabé Palacios Hernández, de 44 años, denunció en su página de Facebook Prilalca Community Foundation. La organización indígena detalló que tras la muerte de Palacios, muchas familias se vieron forzadas a abandonar la comunidad hacia lugares cercanos con el objetivo de salvaguardar sus vidas. Ante la ola de violencia en la zona, los comunitarios se declararon en alerta roja e instaron a la administración de turno a esclarecer los casos de asesinatos y ataques que han sufrido los mayacnas a manos de los colonos. Aquí termina el episodio de este martes. Recuerde que estas y otras noticias usted las puede leer a través de nuestro sitio web www.articulo66.com. También pueden suscribirse a nuestro podcast en Spotify y seguirnos en las redes sociales como Artículo 66 y en Twitter @Artículo 66 Nica. Hasta la próxima.